Mi hijo vomitó y en el vómito había pedazos del papel celofán rojo. Había comido el dulce que la señora de negro le dio. El dulce que yo había tirado a la basura. Era domingo 27 de octubre y algo oscuro acababa de entrar en mi hijo de 8 años. Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos a Relatos Sobrenaturales de Medianoche. Lo que acabas de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de alguien que descubrió demasiado tarde que existe una fecha maldita, un momento en el calendario donde la brujería se vuelve imparable. El domingo antes de Halloween. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar podría salvarte de cometer el mismo error que cometieron estas 3 personas. Activa la campanita porque cada semana traemos historias que necesitas conocer, que necesitas entender. Esta noche, 3 relatos, 3 vidas destruidas, un mismo día maldito. ¿Listos? Comencemos. Hola, mi nombre es... Bueno, prefiero no decirlo. Vivo en Monterrey y trabajo en recursos humanos para una empresa mediana. Mi trabajo consiste en entrevistar candidatos, revisar perfiles, tomar decisiones sobre quién entra y quién no. Es un trabajo con poder, lo admito. Y ese poder fue exactamente lo que alguien quiso quitarme. Todo comenzó el domingo 27 de octubre del 2024. Faltaban solo 4 días para Halloween. Yo había acordado hacer una entrevista ese domingo porque la candidata Leticia insistió mucho. Decía que trabajaba de lunes a sábado y que el domingo era su único día libre. Me dio lástima. Accedí, llegó puntual a las 10 de la mañana. Traía un portafolio de piel roja, muy llamativo. Recuerdo que me pareció extraño para una entrevista, pero no dije nada. Era una mujer de unos 45 años, elegante, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La entrevista fue normal al principio. Hablamos de su experiencia, sus habilidades, pero entonces sacó una carpeta de su portafolio rojo y me mostró sus referencias. Cuando me pasó los papeles, nuestras manos se tocaron. Fue apenas un roce, pero sentí algo frío, como si me hubiera tocado con hielo. Ella se disculpó diciendo que tenía mala circulación. No le di importancia. Revisé sus documentos y le dije que estaríamos en contacto. Se fue y yo continué con mi domingo. Pero esa noche, al llegar a casa, noté algo extraño. En mi bolsillo había un papelito doblado que yo no había puesto ahí. Un papelito que cambiaría todo. Lo abrí. Adentro había una oración escrita en tinta roja. No entendía qué significaba, pero algo en mi estómago se revolvió. Lo tiré a la basura y me fui a dormir. Al día siguiente, lunes, empezaron las llamadas. Leticia me llamó 7 veces. 7. En una sola mañana. Cuando finalmente le contesté, su voz sonaba diferente. Más grave, más insistente. Me preguntó si ya había tomado una decisión sobre su contratación. Le expliqué que el proceso llevaba tiempo, que había otros candidatos. Se quedó en silencio. Un silencio largo, incómodo. Luego dijo algo que me heló la sangre. Mencionó que era una lástima, que ella realmente necesitaba ese trabajo, pero que yo también necesitaba algo, que todos necesitamos algo. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche tuve el primer sueño. Soñé que estaba en mi oficina, pero todo estaba cubierto de tierra. Tierra en el escritorio, en las sillas, en las ventanas. Y en medio de mi oficina había un hoyo profundo, como una tumba abierta. Desde adentro alguien susurraba mi nombre. Desperté sudando. Eran las 3 de la mañana.
Las 3:03 para ser exactos, y desde esa noche, cada noche despertaría exactamente a esa hora. Pero lo peor aún no había comenzado. El martes 29 de octubre, 2 días después de la entrevista, comencé a sentirme mal. Un cansancio que no era normal, como si algo me estuviera drenando la energía. Mis compañeros de trabajo lo notaron. Mi jefe me dijo que me veía terrible, que debería ir al médico. Fui, me hicieron análisis de sangre. Todo salió normal. El doctor dijo que probablemente era estrés, pero yo sabía que no era eso, porque cada vez que cerraba los ojos, veía ese hoyo en mi oficina, veía tierra, veía velas negras. El miércoles 30 de octubre, víspera de Halloween, recibí un paquete en mi casa. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en tinta roja. Adentro había una muñeca pequeña, del tamaño de mi mano, vestida con un traje igual al que yo había usado el domingo de la entrevista. La muñeca tenía alfileres clavados en el pecho, 7 alfileres, uno por cada llamada que Leticia me había hecho. Entré en pánico. Llamé a mi madre. Ella es creyente. Siempre me ha hablado de protección espiritual. Le conté todo. Me dijo que fuera inmediatamente a una iglesia, que llevara la muñeca, que la enterrara en tierra bendita. Le pregunté por qué el domingo, por qué ella insistió tanto en que fuera un domingo. Mi madre se quedó callada un momento. Luego explicó algo que nunca olvidaré. El domingo antes de Halloween es cuando el velo entre los mundos está más delgado. Es el día perfecto para sellar un pacto, para transferir. Si ella me tocó, si me dio algo, si acepté algo de ella ese día, el trabajo ya estaba hecho. El 31 de octubre, a medianoche, se completaría. No llegué a medianoche. A las 11 de la noche del 31 de octubre, colapsé en mi casa. Mi roommate me encontró inconsciente, con fiebre de 40 grados. Me llevaron al hospital. Los médicos no encontraban nada, pero yo sí sentía algo. Sentía como si algo estuviera dentro de mí, tratando de sacar algo fuera, como si estuviera perdiendo algo esencial, algo que me hacía ser yo. Estuve 3 días en el hospital. Cuando salí, ya no era el mismo. Había perdido mi trabajo. Mi jefe dijo que habían contratado a alguien más, alguien que llegó justo el 1 de noviembre. Era Leticia. Ella ahora tenía mi puesto, mi oficina, mi vida y cada noche. Todavía despierto a las 3:03. Todavía escucho ese susurro. Todavía veo ese hoyo en mis sueños. El domingo antes de Halloween es real, comunidad. Y si alguien insiste en verte ese día, si alguien te toca, si alguien te da algo, no lo aceptes, porque lo que sucede ese domingo no se puede deshacer. Pero la historia no termina ahí, comunidad, porque hay algo peor que perder tu trabajo. Hay algo peor que perder tu energía. ¿Qué puede ser peor? Perder a alguien que amas. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a la protagonista de nuestra segunda historia. Quédate, porque lo que viene es aún más perturbador. Me llamo Carolina y vivo en Guadalajara con mi esposo Andrés y nuestra hija de 6 años, Valentina. Somos una familia normal, o lo éramos hasta el domingo 27 de octubre de 2024. Ese día, Andrés salió temprano. Me dijo que iba a desayunar con un amigo de la universidad que no veía hacía años, Diego. Me mostró los mensajes de WhatsApp donde Diego le pedía verse, donde le decía que estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba hablar con alguien. Mi esposo aseguró que solo sería 1 hora, que regresaría antes del mediodía. No regresó al mediodía. No regresó en la tarde. A las 6 de la tarde le marqué. No contestó. Le marqué 10 veces más. Nada.
A las 8 de la noche llegó a casa, pero no era el mismo. Entró sin saludarme, sin besar a Valentina como siempre hacía. Se fue directo a la recámara y se encerró. Toqué la puerta y le pregunté si estaba bien, qué había pasado. Respondió con una voz que no reconocí, que no era nada, que estaba cansado. Le reclamé las 10 horas de ausencia. Le pregunté qué habían hecho durante todo ese tiempo. No respondió. Esa noche dormí en el sofá. Valentina me preguntó por qué papi estaba raro. No supe qué decirle. Al día siguiente, lunes, Andrés se fue a trabajar como si nada. Pero yo no podía dejar de pensar en ese domingo. Decidí investigar. Busqué en su Facebook a Diego. No lo encontré. Busqué en Instagram. Nada. Le pregunté a amigos en común de la universidad si conocían a un Diego. Nadie sabía de quién hablaba. Ramiro, su mejor amigo de la carrera, me aseguró que Andrés nunca tuvo un amigo llamado Diego, al menos no que él recordara. Sentí un vacío en el estómago. Le marqué a Andrés. No contestó. Le mandé mensaje. No respondió. Cuando llegó esa noche lo confronté. Le pregunté quién era Diego. Se quedó mirándome con una expresión vacía y respondió que era su amigo de la universidad. Le reclamé que nadie lo conocía, que había buscado en todas sus redes y que no existía. Andrés se rió, una risa extraña, sin humor. Insistió en que claro que existía, que habían desayunado juntos el domingo. Le pregunté dónde. Respondió que en un café. Le pregunté cuál café. Se quedó callado. Luego dijo algo que me dejó helada. No recordaba el nombre, pero Diego había pagado. Diego había pagado todo. Esa noche Andrés volvió a encerrarse en la recámara. Yo revisé su teléfono mientras dormía. Los mensajes con Diego habían desaparecido. Todos, como si nunca hubieran existido. Pero encontré algo más. En su galería de fotos había una imagen nueva del domingo 27 de octubre. Una foto que él no había tomado. Una foto tomada desde afuera de nuestra casa, a través de la ventana de nuestra sala, donde se veía a Valentina y a mí jugando. Alguien nos había estado observando. Alguien había entrado al teléfono de mi esposo y había guardado esa foto. El martes 29 de octubre empezó lo peor. Andrés comenzó a desaparecer dinero de nuestra cuenta. Primero 500 pesos, luego 1000, luego 3000. Cuando le pregunté, me dijo que no sabía de qué hablaba. Insistió en que no había sacado dinero, pero los recibos del cajero automático estaban ahí, con su firma digital, con su huella. Él estaba sacando el dinero, pero no lo recordaba, y cada retiro había sido hecho exactamente a las 3 de la mañana. El miércoles 30 de octubre, víspera de Halloween, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era una voz de hombre, una voz suave, amable. Se presentó como Diego, el amigo de Andrés. Se me erizó la piel. Le pregunté quién era y qué quería. Me dijo que solo quería que supiera que Andrés estaba cumpliendo su parte del trato, que al día siguiente a medianoche todo estaría completo. Me agradeció por prestárselo ese domingo. Explicó que los domingos antes de Halloween son especiales, días en los que los tratos se vuelven permanentes. Le pregunté de qué trato hablaba. Respondió que Andrés lo sabía, que él había aceptado, que tomó el café que le ofreció y comió el pan que le dio, y cuando lo hizo, selló el pacto. Ahora él le pertenecía, y al día siguiente, a medianoche, su alma cambiaría de dueño. Colgó, corría a la recámara. Andrés estaba sentado en la cama, mirando la pared. Le grité que me dijera qué había pasado ese domingo. Por fin, como si algo se rompiera dentro de él,
Comenzó a hablar. Contó que fue al café y Diego estaba ahí, que hablaron, y que Diego le ofreció ayuda, que podía solucionar nuestros problemas de dinero. Solo tenía que aceptar un favor, un pequeño favor, beber el café que él preparó. Y lo hizo, lo bebió, y entonces todo se volvió oscuro. Despertó en el carro fuera de la casa, y eran las 8 de la noche. No recordaba nada de esas 10 horas. Esa noche del 30 de octubre no dormimos. A las 11:30 de la noche, llevé a Andrés a una iglesia. El padre nos recibió, nos escuchó. Nos dijo que hiciéramos una vigilia, que rezáramos hasta que pasara la medianoche. Y lo hicimos. Rezamos, lloramos. A medianoche exacta, Andrés gritó. Cayó al suelo convulsionando. El padre le echó agua bendita, siguió rezando. Y de pronto todo paró. Andrés abrió los ojos. Me miró. Y por primera vez en días lo vi realmente a él. A mi esposo. Susurró mi nombre y dijo que había estado en un lugar oscuro. Que vio cosas. Que vio a Diego. O lo que fuera que se hacía llamar Diego. Que no era humano. Era algo antiguo, algo que se alimenta de almas y que casi se lo lleva. Hoy, 3 semanas después, Andrés está mejor, pero ha cambiado. Tiene pesadillas, se despierta gritando y cada vez que alguien le ofrece comida o bebida, se niega porque ahora sabe la verdad. El domingo antes de Halloween no es un día cualquiera. Es un día donde los pactos se sellan con un solo sorbo, con un solo bocado. Y si aceptas algo de alguien ese día, especialmente de alguien que no conoces, puedes perder mucho más que una tarde. Puedes perder tu alma. 2 historias, comunidad. 2 vidas destruidas por un solo día, por un solo domingo maldito. Pero la tercera historia es la más oscura de todas, porque involucra no solo a un adulto, sino a un niño inocente. Lo que viene ahora es fuerte, es perturbador. Si hay menores escuchando, es momento de que se retiren. Esta última historia no es para todos. Quédate bajo tu propia responsabilidad. No voy a decir mi nombre ni mi ciudad. Solo diré que tengo un hijo de 8 años llamado Mateo, y que el domingo 27 de octubre de 2024 casi lo pierdo para siempre. Ese domingo, como muchos domingos, llevé a Mateo al parque. Es su lugar favorito. Hay columpios, resbaladillas, y siempre hay otros niños con los que puede jugar. Yo me siento en una banca cercana mientras él juega, siempre vigilando, siempre atenta. Pero ese domingo una señora se sentó junto a mí. Era mayor, tal vez de 60 años, vestida completamente de negro. Llevaba un rosario en las manos. Me dijo que mi niño era muy hermoso, señalando a Mateo. Le agradecí cortante. No me gusta cuando extraños hablan de mi hijo. Continuó diciendo que se parecía a mí, que tenía mi energía, mi luz. Eso me incomodó más. Le dije que prefería no hablar. La señora sonrió. Respondió que lo entendía, que solo quería decirme que lo cuidara mucho, especialmente ese día. Explicó que los domingos antes de Halloween son días peligrosos para los niños, que hay personas que buscan ciertas cosas en este día. Me levanté y le pedí que se fuera. Ella se levantó también, todavía sonriendo, insistiendo en que solo me estaba advirtiendo. Dijo que hay quien ve a los niños y piensa en lo que pueden dar, en lo que pueden ofrecer. Me pidió que lo cuidara, se fue. Yo me quedé alterada, pero decidí no darle importancia. Mateo seguía jugando. Todo estaba bien, o eso creí. 10 minutos después, Mateo vino corriendo hacia mí emocionado. Me dijo que una señora le había dado un dulce. En su mano había un dulce envuelto en papel celofán rojo.
Mi corazón se detuvo. Le pregunté qué señora. Señaló hacia los columpios y explicó que era esa señora. No había nadie ahí. Insistí preguntando de qué señora hablaba. No veía a nadie. Mateo describió a la señora de negro, la que estaba sentada conmigo. Dijo que le había dado eso y que le pidió que lo comiera en casa, que era un regalo especial para él. Le quité el dulce de la mano inmediatamente. Le expliqué con firmeza que no debía aceptar nada de extraños. Nunca. Le pregunté si entendía. Mateo asintió asustado por mi reacción. Nos fuimos del parque. Tiré el dulce en un bote de basura en la calle. Pero cuando llegamos a casa, algo horrible sucedió. Mateo comenzó a llorar, a gritar que le dolía la panza. Lo llevé al baño, vomitó, y en el vómito había algo que me hizo gritar. Había pedazos del papel celofán rojo. Había comido el dulce. De alguna manera, sin que yo lo viera, lo había comido. Lo llevé corriendo al hospital. Los doctores no entendían qué le pasaba. Su temperatura subía y bajaba. Tenía convulsiones. Gritaba cosas sin sentido. Decía que veía una señora en la esquina de la habitación. Una señora que lo llamaba, que quería llevárselo. Lloraba diciendo que la señora afirmaba que él le pertenecía, que había aceptado su regalo, que ahora era de ella. Los doctores pensaron que era fiebre, que deliraba. Pero yo sabía la verdad. Llamé a mi madre, llamé a mi tía, llamé a todos los que sabía que entendían de estas cosas. Mi tía llegó al hospital a medianoche. Trajo hierbas, agua bendita, oraciones escritas en papel. Los doctores no la querían dejar entrar, pero yo insistí. Mi hijo se estaba muriendo y la medicina no podía ayudarlo. Mi tía hizo una limpia ahí mismo en el hospital. Le pasó el huevo a Mateo, rezó. Y cuando rompió el huevo en un vaso con agua, todos vimos lo mismo. El huevo estaba negro, completamente negro. Y flotando en el agua, había algo que parecía cabello. Cabello largo y gris. Mi tía explicó que le habían hecho un amarre, que alguien lo estaba llamando, que alguien quería su energía, su juventud. Era un trabajo viejo, de los más oscuros, y fue hecho en el peor día posible, el domingo antes de Halloween. Si no lo rompían antes de medianoche del 31, el niño no iba a despertar. Eran las 2 de la mañana del lunes 28 de octubre. Teníamos menos de 3 días. Mi tía me explicó que necesitábamos encontrar a la señora, que necesitábamos romper el vínculo físicamente. Pero ¿cómo encontrar a alguien que aparece y desaparece? ¿A alguien que tal vez ni siquiera es humana? El martes 29 de octubre, Mateo empeoró. Ya no hablaba, solo miraba al techo, y sus labios se movían como si estuviera susurrando algo. Mi tía me dijo que estaba respondiendo al llamado, que la señora lo estaba jalando desde el otro lado. Esa noche, desesperada, regresé al parque. Eran las 11 de la noche. El parque estaba vacío, oscuro. Los columpios se movían solos con el viento, y entonces la vi. Estaba sentada en la misma banca donde nos conocimos, vestida de negro, con el rosario en las manos, esperándome. Me acerqué con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Le grité que quitara lo que le había hecho a mi hijo, que lo dejara en paz. La señora levantó la vista. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo blanco. Habló con una voz que no era humana, una voz que parecía venir de muy lejos. Dijo que el niño había aceptado su regalo en el día correcto, en el domingo antes de Halloween, que el trato estaba hecho, que ella necesitaba la juventud, la vida que el niño tenía.
que llevaba décadas esperando el momento correcto, buscando al niño correcto. Le supliqué, le ofrecí cualquier cosa, mi vida, mi alma, lo que fuera, solo que dejara a mi hijo. La señora se quedó en silencio. Luego dijo algo que me heló hasta los huesos. Preguntó si realmente estaba dispuesta a tomar el lugar de mi hijo, a recibir lo que ella tenía planeado para él. Le dije que sí, sin dudarlo. Sí. Extendió su mano, una mano arrugada, con uñas largas y amarillas. Me pidió que la tomara, que selláramos el nuevo trato. Tomé su mano, y en ese momento sentí algo que nunca había sentido, un frío que me atravesó de pies a cabeza, un vacío, como si algo dentro de mí estuviera siendo succionado. La señora sonrió, una sonrisa horrible, y luego desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire. Caí al suelo. No podía moverme. No podía respirar. Estuve ahí tirada en el pasto del parque hasta que llegó mi tía. Me había estado buscando. Me llevó de vuelta al hospital. Cuando llegamos, Mateo estaba despierto. Estaba sentado en la cama comiendo gelatina, sonriendo. Los doctores dijeron que era un milagro, que su temperatura había bajado de repente, que las convulsiones habían parado, que estaba completamente bien. Pero yo no estaba bien, y no he estado bien desde entonces. Cada noche tengo pesadillas. Sueño con esa señora, sueño con sus ojos blancos, y cada mañana me despierto sintiendo que algo dentro de mí falta, como si hubiera dejado una parte de mí en ese parque, con ella. Mi tía me dijo que hice un intercambio, que tomé el lugar de mi hijo en el trato, que ahora ella está tomando de mí poco a poco lo que iba a tomar de él, mi juventud, mi energía, mi vida. No sé cuánto tiempo me queda. No sé qué va a pasar cuando ella termine de tomar lo que quiere, pero sé que valió la pena, porque mi hijo está vivo, mi hijo está sano. Y esa es mi advertencia para ustedes, comunidad. Si alguien se acerca a sus hijos el domingo antes de Halloween, si alguien les ofrece algo, si alguien los mira de forma extraña, aléjense, corran, porque ese día no es un día cualquiera, es el día en que los tratos más oscuros se sellan, y una vez sellados no hay vuelta atrás. 3 historias, comunidad, 3 vidas cambiadas para siempre en un solo día. El domingo antes de Halloween, el día en que el velo entre los mundos se adelgaza, el día en que la brujería alcanza su máximo poder. ¿Por qué ese día específicamente? Los expertos en lo oculto dicen que es porque el domingo es el día del sol, el día de la luz. Y cuando la luz se combina con la oscuridad del Halloween que se acerca, se crea un portal, una ventana, un momento en el tiempo donde lo imposible se vuelve posible. Y las personas que practican la brujería oscura lo saben. Esperan ese día, planean ese día, porque saben que cualquier trabajo, cualquier amarre, cualquier maldición hecha ese domingo se vuelve 10 veces más poderoso, irreversible. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Conoces a alguien que haya insistido en verte un domingo antes de Halloween? ¿Alguien que te haya dado algo ese día? ¿Alguien que te haya tocado, que te haya ofrecido comida o bebida? Si la respuesta es sí, presta atención, porque tal vez, solo tal vez, tú también fuiste parte de un trato que no sabías que estabas haciendo. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar, si te asustó aunque sea un poquito, dale like a este video. Ese simple gesto nos ayuda a seguir trayéndote historias reales como estas. Historias que necesitas escuchar. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas?
Únete a esta comunidad de personas que entienden que el mundo es mucho más extraño, mucho más peligroso y mucho más misterioso de lo que nos han hecho creer. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque el conocimiento es protección, y estas historias no son solo para asustar, son para advertir, para preparar, para proteger. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, comunidad, especialmente los domingos, especialmente antes de Halloween. Buenas noches.